Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas. Estamos nuevamente en este culto, en esta reunión para compartir ahora la palabra. ¿Y qué canción más bonita? Bueno, todas las canciones para Dios son bonitas, pero esta canción decía, tu presencia es el todo para mí. La presencia de Dios tiene que ser todo para nosotros. Amén. Muy bien, espero que estés disfrutando de este primer día de la semana. Agradecemos al Señor porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Yo quiero hoy compartir una predicación. Sabéis que siempre pongo un título. El título de la predicación de hoy es Ebenezer. Significa piedra de ayuda o hasta aquí nos ayudó el Señor. En Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos entonces a orar en esta mañana para pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija. Padre, te damos gracias por lo que llevamos de reunión. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, Espíritu Santo. Gracias por el tiempo de la oración, de la escuelita, de la alabanza. Yo nuevamente quiero presentar mi vida delante de ti para pedirte que me ayudes a hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a cada persona que nos esté escuchando, nos esté viendo o nos vaya a ver. Háblanos, Espíritu Santo, de tal forma que tu palabra nos pueda restaurar, reparar, renovar, sanar, liberar, conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ebenezer, esa palabra tan famosa, esa palabra que pudo decir Samuel en un momento determinado, cuando él va a luchar, él va a pelear junto a todo el pueblo de Israel contra los filisteos. Yo veo, hermano y hermana, que esa palabra muchos de nosotros la hemos apropiado, la hemos hecho nuestra. Y yo creo que es importante, antes de desarrollar este versículo que hemos leído, donde aparece, podamos ir un poquito más hacia detrás, al capítulo 4 de Primera de Samuel, a los versículos 4 y 5, donde dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Figne estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gran júbilo que la tierra tembló. Estamos viendo en el capítulo 4, donde había una guerra, el pueblo de Israel ha salido a luchar contra los filisteos y en medio de esa situación, tienen temor delante de los filisteos y ¿qué hacen? Vamos a traer el arca, vamos a hacer venir el arca aquí, a que pueda estar en medio de nosotros para luchar contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Bueno, mandaron traer el arca, que los sacerdotes, los hijos de Elí, Ofni y Figne, la llevaron al campo de batalla, ahí se regocijaron, se alegraron, hasta el punto que los filisteos tuvieron temor, tuvieron miedo, diciendo, wow, aquí están los dioses que vencieron a Egipto, aquí están los dioses que hizo salir a Israel de Egipto. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que lucharon y el pueblo de Israel, a pesar de tener el arca de Dios en medio de ellos, perdió la batalla. Murieron muchos de los israelitas, muchos del ejército murieron y entonces el arca fue llevada por los filisteos
fue llevada por estos contrarios que habían luchado contra Israel y la llevaron a Asdod. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Ahí la llevaron y ahí se encarga Dios de luchar contra los filisteos. Dice que por la mañana ellos ponen el arca delante de su dios, de Dagón. Allí lo ponen como diciendo: hemos vencido, hemos podido vencer al Dios de Israel. Y ahí la pusieron y tomaron pues el arca y lo pusieron delante de Dagón. ¿Qué pasó a la mañana? Dagón, esa figura, esa mole, cayó a los pies del arca. Dice que cuando se levantaron y fueron allí al templo de Dagón, la volvieron a poner en su lugar. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues que al día siguiente, cuando fueron, pues ya no solamente Dagón estaba postrado ahí en su templo delante del arca, sino que la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos habían sido cortadas, quedando solamente el tronco. Es decir, Dios defiende su nombre, Dios lucha por su nombre. En muchas ocasiones pensamos que por conocer de Dios o por saber de Dios o por tener conocimiento del arca de Jehová, que hoy entendemos que era una simbología de Cristo, podemos tener protección. Hay gente que toma una cruz y que realmente utiliza esa cruz para justificar y para decir que Dios le proteja. Déjame decirte, Dios honra a los que le honran. Los hijos de Elí no le honraron, el pueblo de Israel no le honró y Dios se defendió a sí mismo hasta el punto que no solamente hizo que Dagón cayera, no solamente hizo que el tronco de Dagón quedase sin cabeza y sin brazo, sino que él produjo enfermedades en medio del pueblo de los filisteos. Quiero decirte algo. Dios lucha por su nombre. La iglesia es de Dios. Dios está en medio de nosotros para bendecirnos. Dios está en medio de su pueblo para luchar, pero nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestra parte. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que en ese momento los filisteos son afectados por diferentes enfermedades. Los filisteos, muchos mueren, muchos son atormentados por tumores, son enfermos por tumores, y al final los filisteos deciden que el arca de Dios tiene que volver a Israel. ¿Y qué hacen? Consultan y ahí ponen oro, y lo que sucede es que ahí ponen ofrendas pues para que realmente pudiesen ser llevados al pueblo de Israel. Muy bien, una vez que ese arca es llevado al pueblo de Israel, una vez que ese arca va al pueblo de Israel, ahí me dicen que ya se oye, gracias. Sucede que los del pueblo se acercan al arca, miran el arca, tocan el arca, cosa que era prohibida, exceptuando para los sacerdotes, y ahí muere. ¿Y qué sucede? Que el pueblo tiene tristeza, el pueblo tiene miedo, y dicen que después de 7 meses que el arca está allí en medio de los filisteos y vuelve, ahora en lugar de tener gozo y alegría porque el arca ha vuelto, tienen tristeza. Ahora bien, volvamos entonces al punto de partida en el cual hemos comenzado hoy a predicar. Ahí, hermanos y hermanas, en la primera de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 2, dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, hermanos, desde que el arca, que estuvo 7 meses con los filisteos,
Ahí Dios se encarga, destruye a Dagón, lo hace en pedazos. Ahí Dios trae juicio sobre los filisteos a través de muerte o a través de diferentes tumores. Ahora ha vuelto a ese lugar y han pasado 20 años, según nos dice Primera de Samuel en el capítulo 7, en el versículo 2, y dice que desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años. ¿Y qué sucedía? Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cómo puede ser que el arca de Dios ha vuelto a Israel y en lugar de estar gozoso, alegre, feliz, pasan 20 años, no una semana, no un mes, 20 años? Y ahí están todos lamentando en pos de Dios. ¿Por qué? Porque habían muerto algunos al acceder, al tocar, al ver, al mirar el arca, cosa que Dios había prohibido. Déjame decirte, yo ayer predicaba sobre Sansón y yo decía, entre comillas, ¿no? Ojalá que cada vez que fallamos a Dios, pequemos, venga unas consecuencias. Y yo decía, bueno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, omnipresente, Él es soberano. Y menos mal que Dios no lo hace, ¿no? Pero yo lo decía en el contexto de que a veces, hermanos, si recibiéramos las consecuencias, yo el primero, tal vez valoraríamos más lo que es el nombre de Dios. Hermanos, yo hoy seguía estudiando sobre la vida de Sansón y era tremendo ese hombre ungido antes de pecar. Dice que cuando va a tomar a aquella mujer que él había visto que era su novia, pues el padre de la novia ya la había dado a su amigo. Se ve que tenía un amigo y le había dado a su novia. ¿Y qué hace? Pues se enfada a Sansón y, si no recuerdo mal, va y caza 400 zorras. 400, hermano. Yo no sé, yo no he visto un zorro o una zorra cara a cara, pero normalmente las zorras son agresivas, pero él cazó no una, ni 10, ni 400 zorras. ¿Y qué hace? Las ata con sus colas y ahí pone una tea ardiendo con fuego y la suelta para que todos los campos de trigo, de viña, todo lo que tenían los filisteos se destruyera. Ahora dice, hermano, que él va, como decíamos ayer, en Gaza y se fija en una prostituta, fornica con ella. Los de esa ciudad lo escuchan que está y se van a la puerta, la ciudad rodeada con una puerta grande, y ahí lo esperan. Y él a las 12, Sansón se levanta y va y arranca las puertas de esa ciudad y se sube a la montaña, allí al monte de Hebrón, y la arranca. Y estaba pecando, hermano. Estaba pecando en fornicación. Por eso digo algo y lo repito 1000 veces, y yo lo propio para mi vida: ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Yo quiero ser usado y yo quiero ser aprobado por Dios. Y volviendo a este texto, en lugar los de esa ciudad estar contentos y gozosos porque Dios ha hecho que los filisteos volvieran el arca a Israel, ellos han pasado 20 años y están lamentándose. ¡Qué incoherencia! Situaciones en las cuales tenemos que estar contentos y estamos tristes. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, acompáñame a Primera de Samuel, al capítulo 7, al versículo 3 al 5. Dice que habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aquí hay cosas muy interesantes. 20 años llorando, pero en sus casas, en sus corazones, tenían dioses ajenos a Dios. Hermano, si en ocasiones, en lugar de estar alegre por las bendiciones de Dios, por ver cómo Dios está en medio de nosotros, estamos tristes,
es porque tal vez tenemos dioses ajenos delante de Dios y delante de nosotros, entre Dios y entre nosotros. Samuel, antes de orar, aquí hay un principio muy interesante, antes de orar por ellos, le dice, oye, quitar primeramente los dioses, lo que tenéis ahí en vuestros corazones, quitarlo. Y dice, y si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios. ¿Qué significa volverse a Jehová? Que le habían dado la espalda. Ellos estaban de espalda a Dios. Déjame decirte, hermano y hermana, tal vez el arca estaba cerca de ellos, pero durante 20 años le habían dado la espalda a Dios. Y uno dice, ¿cómo yo le voy a dar la espalda a Dios? Porque Dios está ahí, Dios está aquí, Dios está en todo lugar. Él es espíritu. Está hablando de la actitud de nuestros corazones. Dar la espalda a Dios significa de no obedecerle. Significa de que hay dioses ajenos en medio de nosotros. Cosas que nos están privando, robando de la bendición del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo le obedeció. El pueblo tomó la decisión de quitar los Baales a Astarot y servir solo a Jehová. Y ahí oró Samuel por ellos. En muchas ocasiones, y creo que es bueno, pedimos oración por nosotros o por familiares, pero déjame decirte, si no quitamos, si no quitan lo que hay en sus vidas, nosotros lo único que podemos hacer es clamar a Dios y bendecirlo. Pero para que una oración sea eficaz, tiene que haber en nosotros el deseo de quitar todo lo que estorbe en nuestra vida. Yo estoy dispuesto a tomar la decisión, y lo digo aquí públicamente, de todo lo que Dios quiera que yo haga, que yo deje de hacer. Si a mí Dios mañana me dice, haz esto, yo estoy dispuesto a hacerlo. Si a mí Dios mañana me dice, deja esto, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es que el arca de Dios, Jesucristo, produzca en mi vida alegría y no tristeza. Hay gente que es contristada y gloria a Dios que es contristada. Como Pablo se lo dice en una de las cartas, veo que estáis contristados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Hay gente que no, que el Espíritu Santo los contrista y ¿qué hace? Deja de ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque estás poniendo delante de Dios y de ti cosas que Dios te ha prohibido. Hablábamos de Sansón, hermanos, fornicando, y aún arrancaban las puertas de la ciudad y vencía. No sabemos cuándo ya Jehová se apartó de él. Como yo decía ayer, las caídas no son de un día para otro. Apartarnos del camino no es de un día para otro. Sucede poco a poco nos desviamos, descendemos. El pueblo de Israel, aunque conocía a Dios, no lo honraba, no lo servía. Pero gloria a Dios, ya no estaba Elí, ahora estaba Samuel. Y cuando llega Samuel y les dice eso, el pueblo de Israel le obedece. ¿Y qué sucedió? Bueno, si tú luego sigues leyendo el capítulo 7, en los versículos de 9 a 3 de Primera de Samuel, nos habla que ahí Samuel tomó un cordero, lo sacrificó a Jehová entero en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hermanos, Dios nos oye siempre, pero Dios nos oye con el sentido de decir, voy a actuar cuando nosotros le obedecemos. No porque yo tenga aquí una cruz y yo tenga la Biblia, eso me justifica o eso me salva o eso me protege. No. Lo que me protege, lo que me salva, lo que me cuida, lo que me guarda es obedecer a Dios. Y ahora dice que Dios le oyó y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me encanta este pasaje, hermano. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Tronó Jehová y los atemorizó. Yo he estado en algunos lugares, me acuerdo una vez en Estados Unidos, yo no he visto truenos, no he escuchado relámpagos, truenos como eso. Estábamos durmiendo de madrugada y yo pensaba que había explotado algo. Me asomé a la ventana y solamente eran relámpagos y truenos, hermanos, pero eran impresionantes. Ahora,
Dios tronó, atemorizó a los filisteos y Dios fue delante del pueblo de Israel. Qué bueno es que Dios honra a los que le honran. Dios no honra a todo el mundo. Dios honra a los que le honran. ¿Tú quieres que Dios te honre? Hónralo. ¿Y cómo lo honro? Obedeciéndole, 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 quitando de tu vida todo aquello que te estorba delante de él. Si hay cosas que nos impiden correr la buena carrera, tenemos que quitarla. Dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que dice las Escrituras. Ahí sucede que Dios había prometido a Elí, a la descendencia de Aarón, que iba a honrarlos, que iba a perpetuamente estarían sirviéndole. Pero ahí Dios dice: no, se acabó, yo no puedo honrar a los que no me honran. Y ahí lo que sucede es que Dios quita a Elí, Dios quita a sus hijos, y a partir de ahí Dios comienza a utilizar a Samuel. ¿Tú honras a Dios? Si honramos a Dios, Él nos va a honrar. ¿Qué significa honrar? Respetar, obedecer. ¿Sabes? Hay muchos hijos que no obedecen a los padres y es un mandamiento de Dios. Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que todo vaya bien, para que todo vaya bien. No dice a los buenos padres o a las malas madres, sino para que todo nos vaya bien. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Salmos 15:4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué dice? Pero honra a los que temen a Jehová. ¿Dios te honra? Porque, hermanos, ¿de qué me sirve que las personas me honren si Dios no me honra? ¿De qué me sirve que las personas me puedan aplaudir si Dios no me aplaude, si Dios no me respeta, si Dios no me conoce? Concluyendo con lo de Samuel, ahí Samuel puso una piedra y a esa piedra le llamó Ebenezer, piedra de ayuda, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bueno es que nosotros cada día podamos decir: hasta aquí nos ayudó Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios ayuda a los que le honran. Necesitamos hoy más que nunca humillarnos delante del Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué hay personas que no prosperan? ¿Por qué hay personas que su tierra no da frutos, su vida no da frutos? Es simplemente porque necesitamos humillarnos delante de Dios. Hermano, yo quiero humillarme constantemente delante del Señor. Los hombres, las mujeres, los humanos tendemos a envanecernos, a exaltarnos, a pensar que somos los mejores, a pensar que somos imprescindibles. Déjame decirte, no hay nadie imprescindible. El único imprescindible es Dios. Samuel ya se está haciendo viejo. Dice que pone a sus dos hijos ahí como jueces, pero sus hijos no tenían el corazón que tenía Samuel. Sus hijos no honraban a Dios como lo honraba Samuel. Déjame decirte, los hijos de Dios no heredamos nietos para Dios. Somos hijos, aquellos que recibimos a Dios, y nuestros hijos, nuestras hijas, tendrán que tomar sus propias decisiones. Por eso es importante, en lo que dependa de nosotros,
humillarnos delante del Señor. En lo que dependa de nosotros, humillarnos, entonces sí, invocar, alabar, ensalzar y glorificar el nombre del Señor. Quiero entrar ya en la última parte del mensaje. Los filisteos fueron derrotados por Dios, como hemos recordado, como hemos leído. El arca de Dios es llevada por unas vacas, ahí unos terneros, y ahí llegan. Por no obedecer a Dios hay consecuencias sobre ese pueblo, mueren algunos de los ciudadanos y 20 años pasan lamentándose. No es normal 20 años lamentándose, estando el arca de Dios tan cerca. En muchas ocasiones, hermanos, no vivimos el gozo de la salvación porque hay cosas en nuestras vidas que tenemos que quitar. Y pasan 20 años y vuelvo a repetir, Samuel les dice, quitar esos dioses ajenos, pero escuchar, volveos a Jehová. Hermanos, volvámonos a Dios. Es el momento de que Dios sea nuestra prioridad. Estamos en unos tiempos difíciles, estamos en unos tiempos donde va a haber persecución. Esta mañana leía en el diario, en un diario secular, cómo están acusando a los evangélicos. Pues parece ser que un muchacho con orientación o con deseos homosexuales había nacido en una familia cristiana, habían estado orando, según este periódico, haciendo un exorcismo. Luego lo compartiré con los líderes. ¿Y qué había pasado? Lo habían denunciado los padres, habían denunciado la iglesia, y esa es la ley que ha sido aprobada hace poquito, que ya nadie puede utilizar nada para hacer a alguien salir de la homosexualidad o de una desviación o cualquier otra cosa que desde el punto de la vista de la Biblia está mal. Vamos a vivir persecución, vamos a tener persecución, hermano y hermana, porque estamos en los últimos tiempos y es el tiempo de honrar a Dios. Yo no sé usted, pero yo los tiempos, los años que me queden de vida, quiero honrar a Dios, quiero decir, Señor, quiero honrarte, no quiero vivir de espaldas a ti, estoy cansado de este mundo y quiero honrarte. Ayer me enteraba de la noticia, no sé si usted se acuerda de ese saxofonista tan reconocido a nivel cristiano, que ha compuesto muchas canciones que hemos cantado. Pues ayer partió con el COVID, fue afectado y partió delante del Señor. Ha llegado a la meta, ha podido llegar a alcanzar la meta. Yo no sé usted y yo, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos preparados si el Señor nos llama a su presencia? Yo sí estoy preparado, tengo la convicción personal de que estoy, a pesar de mis fallos, de mis errores, de mis carencias, estoy preparado para ir ante su presencia. ¿Y usted? Esa es la cuestión de esta predicación. ¿Estamos preparados para llegar a la meta? ¿Estamos preparados para llegar al cielo? La conclusión, llegamos a la conclusión de este mensaje. No es solo invocar el nombre de Dios. No solamente es decir el nombre del Señor. Estaba meditando en esta mañana sobre ese pasaje de Hechos, capítulo 19, del versículo 13 al 18, que dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándole, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y sigue diciendo las Escrituras, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, confesando y dando cuentas, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Increíble. Ellos veían
cómo los discípulos de Cristo y cómo un Pablo oraba, reprendía, salían fuera los demonios. ¿Y qué hacen ellos? Pues vamos a hacer lo mismo. Somos exorcistas ambulantes y vamos a hacer lo mismo. Y ahí, hermanos, se ponen a reprender a alguien que estaba poseído. ¿Y qué sucedió? El espíritu inmundo les habla, conozco quién es Jesucristo, he oído hablar de Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Hermanos, ser cristiano es una lucha y no es un juego. Qué importante es ser conocidos por Dios, porque si yo soy conocido por Dios, soy hijo de Dios. Si usted es conocido por Dios, usted es hijo, usted es hija de Dios. Ahora, lo importante de todo esto, como dicen las Escrituras, a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, porque dice que todos los que estaban en Efeso, así judíos como griegos, como gentiles, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque escucharon lo que habían pasado y muchos de ellos venían creyendo y confesando y dando cuenta de sus hechos. A veces nos da vergüenza poder hablar con el pastor y ahí con los líderes y decir, mira, es que yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y qué bueno es poder tener ese temor santo de ser perdonado por Cristo, de ser restaurado, de ser disciplinado, de ser corregido por el Señor. Quiero concluir. Ebenecer. Yo cada día, cuando llego a casa por la noche, puedo decir, Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Puedo decir, Señor, hasta aquí tú has estado conmigo. ¿Por qué? Porque a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, en mi vida no hay dioses ajenos. Yo no estoy de espaldas a Dios, sino trato por todos los medios de honrarle. Es verdad que fallaremos, es verdad que en algunas ocasiones podremos equivocarnos, pero cuando hay una buena actitud y tratamos con todas nuestras fuerzas de honrar a Dios, Dios nos va a honrar, Dios nos va a ayudar. Me dirijo a ti, joven, hermano, hermana, es el momento de honrar a Dios. No te fijes en lo que hace aquel, tu madre, tu hijo, tu hija. No te fijes en eso. Fijémonos en Dios, fijémonos en Él, que Él está con nosotros, que Él ha dicho que está para bendecirnos, que hoy en día ya no tenemos una roca simbolizando el benecer, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos dirige, que Él nos guía, que Él nos ayuda. Es el momento de comprobar cómo la gracia de Dios nos ha alcanzado y vamos a honrarle, vamos a bendecirle, vamos a decirle, Señor, cuenta con nosotros. Si el filisteo viene o hemos de atacarlo, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sabiendo que tú vas delante de nosotros. Hermano, ¿cómo sería el estruendo? Impresionante. Yo me imagino, ¡guau! Y ahí todos los filisteos temblando de miedo, porque Dios cuida de sus hijos. Dios va delante de nosotros. Dios nos protege. Por eso, manada pequeña, no tengas miedo. Sigamos caminando, sigamos adelante. Nuestro galardón nos está esperando. Padre, yo te doy gracias, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, que a pesar de los inconvenientes, Señor, hemos podido predicar tu palabra, hemos podido, Señor, hablar de ti. Ayúdanos, Señor, que podamos hacer en nosotros cada día presente, Ebenecer, que hasta aquí tú nos has ayudado y que al día siguiente podamos decir lo mismo. Señor, quita de nosotros todo ídolo. Señor, quita de nosotros todo aquello que impida tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, que no te demos la espalda, sino que podamos honrarte, que podamos servirte, que podamos obedecerte. Produce en nosotros el deseo del querer como el hacer. Yo presento cada hermano, cada hermana que ha podido escuchar esta predicación, este mensaje, para que tú les ayudes a cada uno en lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar, lo que tienen que quitar para honrarte y para ser bendecidos y prosperados por ti. Jesús, te damos gracias porque tú eres el arca que ahora vives en nosotros, Señor. Gracias porque estamos felices, porque estamos contentos de que tú nos has dado la salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, os mandamos un fuerte abrazo. Amigos, amigas, ánimo.
es el tiempo de conocer más de Dios, de buscar más de Dios y de seguir adelante. Sin más, ahí os dejamos con la intercesión. Hasta la próxima semana. Que Dios os bendiga.